¿Cómo estás, Mosca? Muy bien, Barra, gusto de estar charlando con vos en este momento. Igual, qué suerte que nos podemos charlar un rato. A ver, ¿por dónde arrancar? Mosca, está todo muy roto, ¿no? Porque después de me impresionó mucho lo de el fallo de ayer de la corte, de la nueva corte con este tipo que lo traiciona a Milei. Milei lo pone para que vote como él quiere, le vota en contra, queda una corte falsa con un juez de la Corte Suprema trucho, tomando decisiones increíbles. El tipo parece que ya firmó varios fallos más en estos 2 días que es juez. Y uno dice, bueno, ¿y de dónde, cómo resolvemos, no? Sí, lo que pasa es que hay una especie de gobierno de facto, formalmente sostenido en la ley y sobre todo sostenido en los grandes aparatos comunicativos. Sin eso es muy difícil. Yo creo que la escena que se produjo con el tema de la estafa de la criptomoneda y el periodismo, por ejemplo, y vos mirás el paso de las escenas en esa situación, Edgardo, te das cuenta que sí. ¿podemos probar sin altavoz? A ver cómo estás vos. Me parece que no tengo. A ver, espera. Dale, a ver, vamos a ver, para mejorar la comunicación con... Ahí la puse la bocina, no sé ¿cómo estamos ahora? A ver, probemos así. Porque recién no estaba, cuando vos me dijiste no estaba. Bueno, ok, vamos a probar así. Ahí estamos perfectos, sí. Entonces, nada, vos me decías esto de un gobierno de facto con el aval de quienes de los de siempre, ¿no? Sí, es así, es cierto sentido de impunidad que está, por supuesto, sostenido en una etapa muy particular de lo que podríamos llamar el movimiento popular, ¿no? Donde recién ahora empiezan a aparecer escenas callejeras sistemáticas, donde las centrales tradicionalmente combativas del movimiento obrero y de otros sectores están como paralizadas, ¿no? Hay un efecto también, yo entiendo, no quiero hacer acusaciones irresponsables porque somos todos parte del problema. Yo creo que todos nos tenemos que interrogar cómo es posible que esto haya ido avanzando con tanta impunidad y con tanta, no digo apoyo, pero con tanta pasividad por parte de un amplio sector de la población. Yo creo que ahí, para pensar esas cosas, hay que mirar la propia experiencia de los gobiernos peronistas, porque ahí se incubaron en parte por debilidades propias de esos gobiernos, en parte por una ofensiva mediática en algunos momentos criminal, digamos. Yo creo que ahí se incubaron determinadas circunstancias que hoy estamos recién empezando a vivir y recién empezando a pensar cómo enfrentarla. Yo pongo un ejemplo que parece muy poco para lo que estamos hablando, pero este tema de las hinchadas que se suman a las movilizaciones de los jubilados es primero una novedad política organizativa impresionante. Sí. Y aparte está hablando de una especie de reagrupamiento de fuerzas populares en un espacio en que hasta hace poco era inaccesible a una posición política, digamos. Era muy difícil pensar a las hinchadas en una definición política, por más que siempre las tuvieron, y en algunos casos han producido, incluso en momentos de gobiernos de facto, de dictaduras, han producido escenas imborrables. Yo me acuerdo de la hinchada de Nueva Chicago, que la reprimieron por cantar la marcha peronista, y en el otro partido entraron a la cancha cantando el arroz con leche. Ajá. Esas son antecedentes muy importantes, y sucede que la falta de una orgánica, digamos así, tradicional, la falta del plan de lucha de la CGT históricamente asociado a momentos como el que estamos viviendo, ha valorizado formas que merecen ser tenidas muy en cuenta, porque la verdad, Barra, yo tengo la sensación de que esto recién empieza. Nosotros estamos hablando del gobierno de Milei como si ya hubiera tenido 2 periodos de gobierno. Esta gente entró con el factor sorpresa,
con el factor sorpresa de su triunfo en primer lugar, y después con el factor sorpresa de su absoluta falta de límites, de su sentido de que son los dueños del país y van a hacer con el país lo que quieran, cosa que se expresa en el lenguaje, cosa que se expresa en la provocación pública. Yo nunca he visto ni las peores dictaduras, que de eso puedo contar mucho, de eso tengo mucha experiencia, una cosa tan desfachatada en el modo de ejercer el poder sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo de límite. Han roto los códigos, y eso tiene consecuencias, ¿no? No es que eso, bueno, ya pasaron y ahora hay que conformarse con que el nuevo estatus de la Argentina es que cuando una fuerza de derecha se hace del gobierno, pasa por arriba todo. No, eso no va a ocurrir, es muy difícil que ocurra. Argentina no es un país sin tradición de pelea y de lucha. Moca, uno podría describir la situación de Milei como muy problemática y muy floja, porque tiene el problema de la criptomoneda, la estafa, tiene la pelea con Clarín por Telefónica y en Clarín le pegan, con La Nación tiene el problema de los periodistas, que se juntó con Zaguer y se llevó una lista de periodistas para echar, La Nación le pega, tiene los problemas con la UIA, tiene problemas con la EA, está peleado con Macri. Y sin embargo aguanta todo, a pesar de con todo esto el tipo sigue adelante. A mí me llama la atención. Bueno, sí, hay que sumar a todas las condiciones, digamos así, objetivas, la naturaleza difícil de encasillar, ni siquiera te diría del gobierno, el presidente. No sé si hay una antecedente. En Argentina no hay un antecedente histórico de esto. No hay. Y en el mundo habría que buscarlo muy bien. Y la verdad que una vez que lo encontremos, nos vamos a dar cuenta de que formó parte de la peor historia mundial, europea y mundial. Ese tipo de resortes autoritarios, violentos y descontrolados. Porque el problema principal de Milei no es tanto que sea violento, sino que no maneja controles. El tipo está en una situación embromada. Yo creo que estas cosas se terminan pagando todas juntas, como ya lo mostró más de una vez la historia de Argentina. Pasan, y nosotros desde la tribuna decimos cómo puede ser, hasta que en un momento no pasan más. Sí. Eso ocurrió con todos los gobiernos autoritarios, y este es un gobierno autoritario, con tendencias fascistas institucionales muy, muy claras y muy definidas. Yo creo que hay que empezar a hablar un lenguaje un poquito más abierto, más claro, porque esto no es un gobierno electivo, un gobierno electo que por una circunstancia lo maneja un personaje que tendría que estar más en un psiquiátrico que en la casa de gobierno. Con todo respeto por los psiquiátricos, con todo respeto por las personas con problemas de orden mental, digamos, ¿no? Está bien, pero no hace falta disculparse porque este tipo tiene un desorden mental que hace que quiera destruir al país, ¿no? O sea, y los locos que andan por ahí no quieren destruir al país. Acá lo tengo a Lautaro, que te quiere preguntar algo, Moca. Hola, Edgardo, ¿qué tal? ¿Qué es eso? Bien, muy bien. Te quiero consultar porque a veces me da la impresión, y no creo estar en lo correcto, pero que Milei, más allá de él mismo, ¿no? y la conformación de su gobierno, que muchas de las decisiones que están tomando, él se lleva a la marca con la persona que es, el personaje que es, tal cual lo describiste, con estos rasgos autoritarios, pero que detrás están los Sturzenegger, los Caputo, que tienen una tradición política que ya conocemos y que repiten lo mismo que ya pasó. Entonces yo me pregunto si lo de Milei va a ser algo efímero, para que después vuelva otro muñeco de derecha, por ahí con otras características menos autoritarias o igual de autoritarias, pero siempre detrás van a estar los mismos. Mirá, siempre es muy desaconsejable hacer cálculos hacia el futuro. No es desaconsejable, todo lo hacemos en todos los órdenes de la vida, pero creer en la certeza y en el carácter ineluctable de los cálculos que hacemos es muy riesgoso, porque este es un momento que depende cómo circule la pelota en los estrados de Estados Unidos. Puede durar nada,
porque si Estados Unidos decide aplicar la ley, cosa que además es muy probable, porque en Estados Unidos la trampa económica es un país de trampa económica, pero siempre que la trampa económica esté controlada por el establishment. Cuando no la controla el establishment hay que sacarla del camino. Y en este momento el tema de las cuestiones financieras, de las criptomonedas, de la estafa, que para ser más directo, la estafa que acaba de perpetrar el presidente de la República, es un tema importante en el mundo jurídico, judicial norteamericano. Ya con ese solo hecho, que además no se va a definir dentro de 2 años, eso se va a definir en esta temporada. Si eso no tiene algún giro que yo diría que sería inesperado, es decir, un giro que alterara la tradición de Estados Unidos, porque si en esto los implicados fueran los magnates norteamericanos, habría que olvidarse. Pero acá es un gobierno hasta repugnante desde el punto de vista estético el que lo está protagonizando. Nadie serio en Estados Unidos se va a poner a defender a esta banda de trastornados maleantes. Trastornados-maleantes es mucho para un país como Estados Unidos, sobre todo cuando se meten con las finanzas. Que los trastornados maleantes de un país perdido en las tinieblas, como somos nosotros para la mirada norteamericana, eso, la verdad es que creer en que va a haber una salida de impunidad para esto es muy optimista para el lado de los delincuentes. Se lo nota además a Milei, se nota que Milei está acusando el golpe, y no puede ser de otra manera. Milei está rodeado de toda la casta financiera económico-política de estafadores argentinos. No puede ignorar que en la justicia norteamericana las cosas no funcionan como con la Corte Suprema de la Argentina. Edgardo, esto que señalás me parece re pertinente, porque lo primero que se me vino a la cabeza es el tema de lo que se llamó el FIFA Gate, que los agarraron a todos en Nueva York. Es gente muy poderosa, ¿no? Sí. Esas cosas, porque ahí hay un problema de supervivencia del régimen mismo de Estados Unidos. Estados Unidos no es bueno, no vamos a explicar acá qué es Estados Unidos, pero Estados Unidos es el sujeto mundial central que asegura el funcionamiento del sistema. Si en Estados Unidos un asunto como este es dejado pasar como un asunto que lo resuelvan en Argentina, ahí no es un problema para un país, es un problema para el sistema capitalista mundial, porque además es cierto que el capitalismo es un sistema tramposo, completamente teñido de prácticas ilegales, de prácticas inhumanas. Todo eso no lo vamos a negar ni a descubrir ahora. Pero la razón de Estado, la razón del poder nunca ha sido ignorado por los Estados Unidos. Estados Unidos, por eso es la primera potencia mundial, pues si Estados Unidos fuera una veleta que se va inclinando según los caprichos de ciertos sectores de sus clases dominantes, no estaría donde está. Yo creo que eso es, y ahí está lo que está sintiendo el gobierno. Lo que está sintiendo el gobierno, ni siquiera hace falta poner ejemplos, porque conociendo el paño, pueden estar un poco locos algunos, el presidente desde ya habría que hacerle un buen chequeo, pero la razón política no es la locura. La razón política es muy calculadora. Lo que están haciendo con el Poder Judicial en este momento es un cálculo, por supuesto, grosero y peligroso para ellos, pero al mismo tiempo muy necesario. Si no tienen el control estricto del manejo de las cuestiones judiciales, no duran ni 10 minutos, porque esto es una máquina de delinquir. La idea de la impunidad con que delinquen es una idea, es el paraíso de los grandes señores capitalistas. El único problema que tienen los grandes señores capitalistas es cuando la historia, cuando la relación de fuerza los obliga a aplicar la ley. Y acá me parece que estamos, por lo menos por la información que yo voy recogiendo, que está, no digo que yo la esté recogiendo, digo, está circulando, la información es que esto va a ser una de muy difícil salida
para el gobierno de Milei, muy difícil salida. No es fácil, no solo no es fácil ejecutarla la salida, sino imaginarla. ¿En qué consistiría la salida? ¿En que se cierra el caso y no se investiga más? Eso es un escándalo. Ahí el escándalo se traslada a Estados Unidos. Claro. Moca, te vuelvo para acá y a ver, pasamos un ratito para la interna peronista o kirchnerista. ¿Estás ahí? ¿Te escucha? Sí, Vale. estoy. Porque después de la amenaza de intervención que le hizo Milei al gobernador Kicillof, hubo una especie de tregua. Y la verdad que yo ahora no sé en qué está eso, no sé si vos sabés o estás viendo si esa tregua puede desembocar en algo bueno o si ya estamos de vuelta peleándonos. Yo creo que hay una, y no solo por lo que ocurrió, también por lo que ocurrió. Lo que ocurre siempre es lo que hay que seguir. Pero si uno mira la lógica, la política vive creando disensiones internas, no hay partidos unificados. Los partidos unificados murieron con la caída de la Unión Soviética, no hay más, no se fabrica más eso. Entonces, especialmente los partidos de origen popular, que en general son bastante livianos en materia de controles, de estatutos y de prácticas estabilizadas y burocráticas, son partidos de despelote, digamos, los partidos. Y el peronismo es un caso agudo de eso. Yo no recuerdo ninguna época en la que el peronismo haya reinado una paz estable. Es cierto que los remesones que llegó a haber entre el espacio, digamos así, de Cristina, sobre todo militada por Máximo, y el espacio de Kicillof, son particularmente agudos, pero yo creo que estamos viendo algo que vos de alguna manera lo insinuás en el comentario que haces. Bueno, hasta acá podemos, más allá tirar la cuerda es peligroso, porque después, una vez que se enciende la querella interna, es muy difícil de apagar. Y yo tengo mucha confianza en este punto, a pesar de que en los últimos tiempos, quizá por primera vez, he tenido diferencias con los procedimientos que ha ido estableciendo Cristina. Tengo mucha confianza en la experiencia y en la carpeta política de Cristina. Cristina sabe que las cosas se pueden tensar, se pueden complicar, y a veces hay que complicarlas, porque si vos estás en una interna y sentís que el otro te complica y vos no complicás, y eso vale para las dos partes de la querella, si vos sentís que el otro te complica y vos no complicás, estás cediendo. Ahora, cuando llega el punto que se llegó acá, y sobre todo cuando tenés la declaración de guerra explícita de un gobierno que le podés creer que está dispuesto a hacer cualquier cosa, porque una cosa es un gobierno que vos ya lo tenés más o menos remanchado y que sale con una amenaza judicial, alguna cosa así, lo piloteás, pero Sí. Con esta gente no se puede bromar mucho, porque no hay mucha diferencia entre los ladridos que pegan y las cosas que producen. Esto que hizo Milei, esto creo que además revela la total desorientación y la total falta de experiencia y consistencia política. Es el peor momento, eligió el peor momento de su historia como presidente, para amenazar con la intervención del principal Estado provincial de la Argentina. Sí. Si eso no es un loco, ¿el loco dónde está? Sería el canto de la tribuna. ¿Dónde está la locura? Si eso no es loco. Bueno, y eso lo va a pagar. Lo va a pagar, no estoy pensando solamente en la justicia norteamericana, lo va a pagar políticamente en la Argentina, porque en la Argentina no siempre hubo coalición, de hecho, con lo que opina el establishment judicial norteamericano. Y sin embargo, siempre los gobiernos autoritarios, los gobiernos facciosos pagaron sus cuentas, algunos con prolongadas prisiones, ¿no? Moca, circula una idea un poco brutal, que es que Milei sigue siendo presidente porque no hay un Dualde
que ponga que esté en el arco, digamos. La pregunta no es cuestión individual, porque cuando la respuesta es tan simple, uno se pregunta, bueno, supongamos que es cierto esto, ¿no? Es muy dudoso que sea cierto. Pero, y entonces la pregunta es, ¿y por qué en ese momento había un Duhalde y ahora no hay un Duhalde? Yo creo que las preguntas políticas tienen que llevarse un poco más a la profundidad, ¿no? Porque, sí, perdón, interrumpí. No, era justamente la consecuencia de eso es pensar, bueno, el peronismo tiene que construirse un Duhalde esperando para atajar el quilombo. No, yo no creo que, primero, porque un Duhalde, los Duhaldes no se fabrican en serie, aparecen. Además, no es Duhalde, cuando hablamos de Duhalde no hablamos de toda la biografía política de Duhalde, hablamos de Duhalde desde el caos del 2001 hasta la normalización electoral y el triunfo de Kirchner. De ese Duhalde estamos hablando, ¿no? Porque si no, vamos a terminar convirtiéndolo en una referencia histórica magna a Duhalde. Es decir, va a estar San Martín, Belgrano y Duhalde. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora, negar que fue una fortuna para la Argentina, no solo la presencia central de Eduardo Duhalde, que yo la reconozco en esa etapa sin reparos, sino la de Raúl Alfonsín, porque ahí se logró que toda la estructura política funcionara con una idea única, que era salvar la institucionalidad de la Argentina. Si eso no ocurriera, lo que podría haber pasado, mejor no imaginarlo. Pero las personas son... Duhalde se convirtió en Duhalde en ese momento. Y Alfonsín se convirtió en Alfonsín en ese momento. Digamos, cuando la historia demanda la existencia de una solución, de una solución de una situación crítica y caótica como la que tenía Argentina, bueno, ahí aparece la posibilidad de que el hombre esté, de que se dé y que resuelva. No hay una predestinación. Duhalde no se hubiera imaginado en su vida estar protagonizando un hecho de sostén institucional, de calidad institucional y democrática. No se hubiera imaginado nunca, digo yo. No sé, no conozco las imaginaciones de Duhalde. Si mañana vienen y te convocan desde nuestro espacio político y te preguntan qué hacemos. Bueno, ahí ya me daría una enorme sospecha del estado de nuestro ya empezaría a dudar muy profundamente. No, yo lo único que diría desde afuera, desde mi humilde lugar, es cuidar la unidad del peronismo. Cuidar la unidad del peronismo es construir un plan de salida ordenada, pacífica y democrática de esto. Ahí tiene que estar puesto todo. Inclusive aprovecho la pregunta que da lugar, seguramente lo tendremos que tratar más en profundidad, saliendo del encuentro de cierto egoísmo primitivo que nos rodea, ¿no? El egoísmo de los grandes momentos del proyecto, de los momentos de oro de Néstor, después de Cristina, una vez que partió Néstor, quedarnos con esa luz impresionante, esa luz histórica que nos conmovió a todos, que llenó la Plaza de Mayo en el centenario, en el bicentenario de Independencia. Esos tiempos, yo me acuerdo de esos tiempos y me emociono. Pero esos tiempos surgieron de aquellas condiciones, y hoy lo que se necesita de alguna manera es parecido, porque lo que se necesita es un enorme viraje patriótico, y el viraje patriótico es inconcebible en el contexto de algo que sigue durando en la fuerza nuestra, que es el sectarismo. Bueno, hagamos la unidad, pero eso de la unidad con todos, bueno, siempre la unidad con todos es un problema. Sabemos que no con todos se puede hacer la unidad, pero la idea de unidad, y no solamente de unidad político-electoral, de unidad nacional, porque acá lo que está comprometido es el país como entidad histórico-política, no es un gobierno, un grupo. Hay que salir de esa escena, hay que salir del sectarismo peronista. El peronismo no puede dejarse tentar por la visión
heroica de sí mismo, porque el peronismo tiene mucho que ver con las grandes soluciones históricas, pero también tiene que ver con los grandes problemas históricos de la Argentina, ¿no? Yo creo que esa especie de visión maniquea, de visión en algunos casos romántica del peronismo como infalible, como solución heroica para todos los problemas, hay que sacársela de encima, porque lo que hay que hacer es convocar hasta el último radical, hasta el último socialista, hasta el último persona sin partido, porque de lo que estamos hablando no es del plan de un partido o de un sector, sino de un plan de salvación nacional, porque la Argentina está amenazada en términos nacionales. Y ni hablamos hoy, quizás hace mucho que no hablamos, de las amenazas que provienen del mundo. Una Argentina que se queda sin política regional propia, sin política de alianzas estatales, en una circunstancia crítica como la que está viviendo el mundo. Atención que el gobierno de Trump no es la reedición del primer gobierno de Trump. Es otra cosa. Acá se está disputando la hegemonía mundial y Estados Unidos está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para sostener su hegemonía mundial, ¿no? Ahora, Moca, y por eso ya te libero. Cristina más de una vez ha hablado en este mismo sentido de convocar a todos, a hacer una convocatoria nacional, a hablar con los radicales, etcétera. ¿Qué pasó después? Bueno, pasan muchas cosas, pero yo digo las que más testimonio tengo. Las que más testimonio tengo es que en el propio espacio, en el sector, los sectores más radicalizados del espacio, me voy a abstener de hacer todo tipo de referencias personales porque eso no tiene ningún valor. Pero hay una especie de prurito de no ampliar demasiado la unidad, porque eso, pues enseguida te aparece, bueno, pero eso desemboca en el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, si razonamos así, entonces vamos con los buenos y que sea, como decía el propio Duhalde, ya que hablamos de Duhalde, que sea lo que Dios quiera. Vamos con los buenos y dejamos que los que son más o menos, los que son más o menos malos y los que son conversables, como decíamos en la época militante, había personas buenas cerca de nosotros, y hay personas que no son buenas pero son conversables. Entonces esta idea del conversable, es necesario separar la paja del trigo, porque si todos los que no cantan la marcha no reivindican a pie juntillas toda la experiencia de Néstor y de Cristina, si todos no somos iguales, parece que no se puede hacer nada con alguien que no sea igual. Esa es la muerte de la política. Eso es lo contrario de lo que hizo Néstor Kirchner. Néstor Kirchner apenas ganó la elección, lo convocó a Sabatella, lo convocó a Hermes Wiener, convocó a gente con la que estaba enojado Néstor, porque no formaban parte de su línea de amigos. Pero eso es política. Lo demás es una especie de... Es valioso lo demás, porque lo demás también genera mística, expectativa y demás, pero la política en última instancia es sentarse con el que no piensa como vos. Si te dedicaste a la política y no estás dispuesto a sentarte con gente que no piensa como vos, elegiste mal el camino. La política consiste en eso. Moca, la seguimos la semana que viene y te voy a poner a Pugliese tocando la yumba. Dale, así nos claro. vamos tranquilito. Claro. Te mandamos un beso grande, te mando un beso grande y la seguimos la semana que viene. Un abrazo grande, gracias por todo. Gracias. Edgardo Moca y ahora Pugliese, ¿qué tal?